Listo, muchachos. Bueno, entonces empecemos. Eh, Listo. ¿Me pueden decir si pueden ver las diapositivas? Sí, señor, sí se ve. Listo. Bueno, entonces, ¿ya cómo van bien? Bueno, ahora, la Sí, última vez vimos distribución de probabilidad uniforme, ¿sí? Donde decíamos que en una situación donde vamos a mirar cuál probabilidad hay en las diferentes opciones, nos daba que hay situaciones donde la probabilidad es igual para todas las opciones que salen. Entonces, en este caso, un dado tenía seis lados. Entonces, ¿cuáles opciones hay de resultado? Que nos salga el número uno, el 2, 3, 4, el 5 o el 6. ¿Y cuál es la probabilidad que salga cualquiera? Pues es la misma para todos. Todos tienen la misma probabilidad, ¿cierto? Eso era de probabilidad uniforme. Entonces se llama uniforme porque todos tienen la misma probabilidad de que suceda. Ahora, vamos a venir acá, distribución de probabilidad normal. No, esto no es estándar. Normal. Entonces, alcanzamos a mirar en la última clase que en la mayoría de las situaciones de la vida real, casi el 90% de las situaciones, eh, se identifican con este tipo de probabilidad. ¿Sí? Entonces, estaban hablando de el tamaño de los zapatos. Entonces, donde está el promedio de tamaños, ¿sí? Puede ser zapatos, altura, lo que sea. Donde está el promedio es donde hay más probabilidad de que esté la mayoría de las personas, ¿sí? Entonces, ejemplo, si están hablando de la dama, entonces el zapato promedio, o la media del zapato promedio es de 38. Entonces, acá en 38 es donde va a estar la mayoría de las mujeres, de las mujeres, del- digamos que talla es talla 38 para Colombia, ¿sí? Entonces, la mayoría de las colombianas van a tener talla 38. Si aumentamos de tamaño de zapato, pues van a haber mujeres, pero ya van a haber con menos probabilidad, ¿sí? Si aumentamos otra talla más, pues ya cada vez menos probabilidad. Y si nos vamos al extremo de zapatos muy grandes, un 41, por ejemplo, hay menos probabilidad de que haya mujeres con ese tipo de zapatos. Igual si nos vamos al extremo contrario, entonces, si nos vamos a una talla muy pequeña, 35, hay menos probabilidad, ¿sí? Y a medida que nos vamos acercando a la media, pues va aumentando la probabilidad. Entonces, también tenemos que mirar algo que no me acuerdo si les dije. Todo el área, o sea, todo lo que está adentro, me suma el 100% de las mujeres. Listo. Podríamos decir que, ejemplo, si cortáramos y es una curva igual hacia la izquierda y hacia la derecha, entonces exactamente. Si cortáramos a la mitad esta curva, ¿sí? Entonces, podríamos decir que, bueno, sabemos que la media es talla 38, entonces podemos decir que la mitad de las mujeres tienen zapatos menor a talla 38 y la otra mitad de las mujeres tienen zapatos mayor a talla 38, que sería como un 50% acá y un 50% acá, ¿sí? Entonces, más o menos ahí estamos explicando y vamos haciendo ejemplos. En esa ocasión, la semana pasada, vimos este ejemplo y lo vamos a resolver. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos decía? Vamos a ver. Dice que supongamos que sabemos el peso de llenar un producto sigue una distribución aproximadamente normal con un N, bueno, 140-20. ¿Qué quiere decir? Que tiene una media de 140 libras y una desviación estándar de 20 libras. Entonces, primero lo que necesitamos es saber identificar la grasa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir estos 140 libras? Que nos dice que la media es de 140 libras. En esta gráfica, ¿dónde iría eso? ¿Es esta o es esta? En la línea que está vertical. Exacto. Espera un momento. Entonces, esta U es la media. Espera un momento.
Entonces es 140 libras. ¿Qué es la media? Pues es donde la mayoría de los productos empacados van a tener este peso, 140. ¿Por qué? Porque ese era el peso que queríamos llenar el producto. Entonces estamos en 140. Obviamente, pues acá vemos que lo hace una persona y pues no es muy exacta. Entonces hay productos que vamos a estar llenando más de 140 y hay otros que vamos a estar llenando menos de 140. ¿Sí? Entonces que dijimos que si llenamos más de 140 tenemos un problema porque estamos perdiendo dinero, porque estamos llenando más de lo que es. Y si llenamos menos de 140 eh, hay otro problema que es que si se llegan a dar cuenta que estamos llenando menos de lo que estamos poniendo ahí en el empaque, pues primero perdemos credibilidad, ¿sí? Entonces ya no nos van a comprar porque dicen, no, prefiero comprar a otros que al menos sé que lo que pago sí es lo que me están dando. Y otro problema que pues, se podría tener es una sanción por parte de entes reguladores. Entonces, hay problemas en los dos lados, ¿cierto? Y nos dice que hay una desviación estándar de 20 libras. Esta es la desviación estándar. Esa desviación estándar, ¿cómo se calcula? Hay una fórmula para calcularla que es compleja, pero no vamos a entrar en eso, ¿sí? Más adelante, cuando ya hagamos las encuestas, por ejemplo, eh, encuestamos a 100 personas y le pedimos la edad, ¿sí? Entonces, hay 100 personas con la diferente edad. Yo les voy a enseñar por medio de Excel calcular esa desviación estándar, ¿sí? Entonces, esa desviación estándar es como eh, qué rango, eh, más o menos en qué rango se está moviendo la edad, ¿sí? Entonces, tenemos, por lo menos en ese caso, la desviación estándar es de 20, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que estamos llenando 140 libras, pero podemos estar llenando, la mayoría lo estamos llenando o alrededor de por encima de 20 o por debajo de 20. ¿Sí? Se puede llenar mucho más de 20, sí, pero digamos que ya son casos mínimos, ¿sí? Entonces, estamos llenando 140, pero como estamos pasando muy probablemente por encima de en 20 y por debajo en 20. ¿Listo? ¿Cuál es la ideal? Pues realmente este ejemplo es más teórico, sí, es más académico, porque en la vida real, pues deberían estar llenando por mucho de a 5 libras por encima, exagerando. ¿Sí? Entonces, acá es más como por cálculos y todo eso, pues notemos unas diferencias. Entonces, eh, esto lo ideal es que fuera lo mínimo, ¿sí? Entre más pequeño esa desviación estándar, es más delgadito la curva. O sea, ¿qué quiere decir? Que es más, más exacto el procedimiento. O sea, sí nos estamos sí, muy probablemente nos estemos pasando, pero la mayoría lo estamos pasando muy poquito o, o, o estamos echando menos, pero también muy poquitas cantidades. ¿Listo? ¿Hasta ahí me entendieron, muchachos? Eso era como lo que habíamos visto la vez pasada. Sí, Y hoy profe. vamos a resolver eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay dos tipos de distribución de probabilidad. Hay una de distribución de probabilidad normal y distribución de probabilidad estándar. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros, bueno, lo que les decía, se asemeja en cualquier situación de la vida, ¿sí? ¿Qué es lo que cambia? Que la media, ejemplo, para acá, para el ejemplo es de 140. Para lo de los zapatos, entonces ya era 38. Para la altura, entonces la media ya no es 38, es esto. Sería, ejemplo, la altura de un hombre colombiano es de 1,70, pongámosle. Entonces, las situaciones pueden manejar la misma curva, pero con diferentes medias y con diferentes desviaciones estándar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hizo la estadística? Estandarizar todo. Entonces, la estadística estandarizó todo, donde yo puedo convertir esa misma curva que estamos mirando acá en este, por lo menos en este ejemplo, que era de 140, lo vamos a graficar con una media de cero, ¿sí?
Vamos a hacer como un equivalente. Vamos a pasar de esta con media de 140 y desviación de 20 a una media de 0. ¿Listo? Y con un z, ¿para qué lo hacemos? Para encontrar un z, y cuando encontremos ese z, ¿sí? Que acá está la fórmula, cuando encontremos ese z, hay unas tablas que nos dicen cuál sería la probabilidad de que suceda eso, ¿sí? Entonces, venimos a esta tabla, ¿sí? Entonces, esta tenemos las dos curvas. La primera, que es la de nuestra situación, donde hay un, un valor de 140, ¿sí? Una desviación estándar de 20, ¿sí? Y, ejemplo, nosotros queremos buscar por acá, 155, por ejemplo. Yo quiero saber cuál es la probabilidad que estemos llenando los bultos con 155 libras o menos de 155, ¿sí? O sea, de acá hacia abajo, o sea, todos los bultos que estamos llenando menos de 150 libras, ¿cuánto es la probabilidad? No, pues nos podría salir que nos estamos llenando el 80% de los bultos desde 155 libras o el 70%, ¿sí? Y también podríamos mirar cuál es la probabilidad de que estemos llenando los bultos por encima de 155 libras, o sea, la parte derecha, ¿sí? Entonces, como esto es como muy exclusivo, o sea, para esta situación, ¿qué es lo que hacemos? Lo estandarizamos. Esta lo estandarizamos y pasamos acá, donde nuestra media es de 0, ¿sí? Y acá va a haber un, digamos, un valor similar. En vez de 155, va a haber un valor similar que será llamado Z. Y con los cálculos de Z, o sea, hay unas hojas, una- unas tablas de Z, pues el mismas nos va a decir cuál es la probabilidad de que estemos llenando menos de este valor Z, ¿sí? Que va a ser equivalente a este. Yo sé que es un poco complejo, pero quiero saber si me entendieron. Si no, le busco otra forma de abordar el tema. Profe, pues por mi parte sí voy entendiendo. Este, hasta el momento sí voy entendiendo. No sé mis compañeros. Listo. Los que no entendieron, pregunten en qué parte se quedaron para yo saber. Si no, continuamos y vamos mirando. Entonces, volvamos a mirar. Entonces, tenemos esta situación y queremos ejemplo. Bueno, hagámoslo acá. El ejercicio está. Bueno, miremoslo más adelante. Listo. Hagamos este ejemplo. Entonces, volvemos al llenado, ¿sí? Al llenado del producto. Y nos piden un ejercicio. Dice, determine la probabilidad de que el llenado tenga un peso menor o igual a 150 libras. Entonces, volvemos a lo mismo, pero entonces en vez de 155, son 150. Entonces, acá nos dice que el llenado del producto tenga un peso, o sea, que cada bulto, ¿cuál es la probabilidad que estemos llenando los bultos con menos de 150 libras? O sea, menos de 150 libras, ¿qué sería? De acá hacia izquierda. Entonces, ¿cuál es ese porcentaje de bultos que estamos llenando con menos de 150 libras? Entonces, primero identificamos la gráfica de la situación real, que sería esta, una media de 140, estamos llenando a 150, pero queremos averiguar en el punto de 150 cuánto sería.
¿qué es lo que hacemos? Vamos a pasar esto a una gráfica estándar, ¿sí? Donde la media es 0 y que este mismo valor, simétricamente, sería un valor llamado Z, ¿sí? Entonces, acá es 150 y acá será Z. Listo. Entonces, nuestro primer paso para hallar la probabilidad es encontrar ese Z. ¿Cómo calculamos eso Z? Esta es la fórmula. Z es igual a X, donde X, ¿quién es? El punto que estemos buscando. En este caso es 150 libras. Este es el punto que estamos buscando. Menos la media, que es 140, dividido en la desviación estándar, que es 20. ¿Listo? Entonces podemos hacer acá la operación. X. Entonces acabamos de decir que es 150 libras. A largo esto. Menos la media, que es ¿cuánto? 140 libras. Y dividido en la desviación estándar, que es 20. ¿Quién me ayuda a hacer esa operación? ¿Cuánto nos da? Arriba, 150 menos 140, 10 10. sobre 20 igual a 0,5. Exacto. Entonces, 10 sobre 20. Ah, ¿cómo eso fue? Igual a 0,5. Muy bien. ¿Listo? Entonces, este es nuestro valor de Z. ¿Hasta ahí bien? ¿Cómo lo calculamos? Entonces, acá Z sería igual a 0,5. Ahí es donde estará. Bueno, si fuéramos más reales acá, entonces por acá. Listo. Entonces, este es nuestro valor de estatus. Ahora, ¿qué hacemos? Les voy a compartir unas gráficas por WhatsApp. Regálame un segundo. Ya se las envío por WhatsApp. Muchachos, ¿ya les llegó? Sí, señor. Señor. Listo. Esas son las tablas de Z. Regálame un segundo. Entonces, hay dos tablas. Pero acá simplemente la parte de arriba la pasé a un lado. ¿Listo? Estas son las tablas de Z. Una tabla, si ustedes acá saben la gráfica, es cuando los valores de Z están hacia la izquierda de la media, ¿sí? O sea, en este caso, desde acá de menos hasta cero. Esa es la tabla, esta tabla. Y la otra tabla es cuando los valores de Z están a la derecha de la media. Eso es lo primero que tenemos que saber identificar. Si estamos a la izquierda o a la derecha de la media. ¿Listo? Entonces, volviendo acá a la
a la gráfica, nos dio Z 0,5. ¿Está a la derecha o a la izquierda de la media? A la derecha. Ahí bien, entonces, vamos a buscar cuál tabla, esta, ¿sí? Y en su WhatsApp también busquen esta, ¿listo? Ahora les voy a explicar cómo se encuentra Z en esta tabla. El valor de Z está dividido en dos partes. Una hacia la derecha, en la parte de arriba, en la fila, y otra en la parte de abajo, en la columna. ¿Listo? Para eso, primero, bueno, nos dio que Z era 0,5, ¿cierto? Después del 5, cuando no hay nada más que se coloca, 0, ¿cierto? O sea, si no tenemos más decimales, es como si al lado tuviéramos 0. Bueno, mejor antes de explicarle ese Z, los voy a poner a buscar algo. Si nos da un Z de 1,97, ¿sí? Si tuviéramos un Z de 1,97, vamos acá, estamos buscando ese Z, 1,97. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer para encontrar el valor de ese Z? El primer número y el primer decimal se van a buscar en la columna. Y el segundo decimal lo vamos a buscar en la fila. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el 1,9 lo vamos a buscar acá, está, en esta columna. Entonces, voy a correr este cuadro y me voy a ir hasta el 1,9. ¿Listo? El 1,9 lo buscamos acá. Y el 7 el segundo decimal lo busco acá. ¿Sí? Entonces, ¿sí ven que todo está en el segundo decimal? Acá el segundo decimal es 0, acá el segundo decimal es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 por último. Entonces, nos vamos a este último. ¿Hasta ahí me entendieron, muchachos? Sí, profe. Sí, señor. Listo. Donde se crucen las dos líneas, o sea, este y este, esa es la probabilidad, ¿sí? Entonces, para esos valores de Z, la probabilidad sería de 0,9756. ¿Listo? O en porcentaje sería ¿cuánto? 97,56%. Yo- Hasta ahí bien, muchachos. Hagamos otro ejercicio. Y ustedes me ayudan a hacerlo. Si fuera el Z 0,63, ¿cuál sería la probabilidad? Háganlo Cero- en las gráficas que yo les envié. ¿Cuánto me daría acá la probabilidad? 0,7357. 0,7357. ¿Listo? Y en porcentaje sería 73,57%. ¿Sí? Todos saben cómo sacamos con porcentaje, ¿cierto? Cogemos este y lo multiplicamos por 100. De ahí me da en porcentaje. ¿Todo lo hicieron, muchachos? ¿Les digo así? Hágalo para que. Sí, profe.
Listo. Entonces, acá voy a trasladar como lo hicieron. Entonces, Z, los dos primeros números, o sea, el entero y el primer decimal, lo vamos a buscar en la columna, o sea, 0,6 está por acá. ¿Listo? Y el segundo número lo vamos a, a buscar en la fila. Entonces, 0,3. Ah, bueno, que no era. Entonces, ya me entendieron cómo se utilizan esas gráficas. ¿Listo? 0,7357. Bien. ¿Listo? Ahora volvamos nuevamente al ejemplo. Entonces, el ejemplo nos decía que nos dio un Z 0,5. ¿Sí? Como no nos dio más decimales, los siguientes decimales se ponen en cero. Entonces, acá vamos a poner 0,5 y lo que dijimos más adelante, cero. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad en ese caso? 0,6915. Exacto, 0,6915, que en porcentaje sería 69,15%. ¿Listo? Entonces, hagámoslo acá, para que me entiendan. Ah, no, entonces me subí. Es 0,5, ¿cierto? Y acá el cero. Muchachos, ¿todos bien? Sí, profe. Listo. Entonces, ya con este Z vamos a las tablas y lo que ustedes se dieron cuenta. Para ese Z, la probabilidad es de 69,15%. Eso es lo que nos dio la probabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que la probabilidad de que estemos llenando 150 libras, ¿sí? O menos de 150 libras es del 69,15%. Redondeemos a 70%, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que el 70% de los bultos que estamos llenando están por debajo de los 150 libras. ¿Listo? ¿Sí me dice entender, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Ahora, hagamos este. Voy a saltar el 2. Primero hagamos este. Dice, determine la probabilidad de que de que un llenado elegido al azar tenga un peso menor o igual a 115 libras. Entonces, es lo mismo, pero ¿cuál es la diferencia? Que está hacia la izquierda de la medida. Exactamente. Entonces, la media es 140, pero nos están pidiendo es 100, ¿qué? 15. Listo. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Ah, bueno, pero les explico otra cosa. Bueno, no, calculémosla y después les explico. ¿Cuál es la probabilidad de que estemos llenando menos de 115 libras? ¿Qué tenemos que hacer primero, muchachos?
Reemplazar los valores en la fórmula. Exactamente. Entonces, como estábamos igualmente, tenemos que encontrar el Z para una gráfica estandarizada, ¿sí? Entonces, esta es la gráfica de la situación y esta es la gráfica estandarizada. Entonces, en 115 libras, este Z, ¿qué correspondería? ¿Sí? Entonces, X, bueno, hágalo y empecemos con los puntos. Intenten hacerlo. Y el primero le doy 2 décimas por el que me calcule el resultado ese. ¿Cuál sería el valor de Z? Menos 1,25. ¿Quién me escribió? ¿Quién me dijo? ¿Alejandra? Sí, ¿María Alejandra? señor. Sí, señor. Listo, María Alejandra. Entonces ayúdame acá. ¿Cuál es el valor de X? 115. ciento Profe, quince. Listo. Menos ¿ve? el valor de la media, ¿cierto? 140. ¿Y dividido en cuánto? En 20. Listo. ¿Cuánto es el resultado de eso? Menos 1,25. Menos 1,25. ¿A todos les dio lo mismo? Sí, profe. Profe, Señor. el valor de la Cuénteme. izquierda siempre se pone así en positivo, ¿sí? Solo No. por saber. En la izquierda es negativo. Pero ahí lo estamos ubicando positivo, ¿no? O sea, no estamos poniendo menos 115. Ah, sí, no. O sea, en la situación real es 115. O sea, bien. Ah, ok. Pero Listo. acá, cuando lo estandarizamos, como la media es cero, si acá Ujú. está a la izquierda de la media, este Z nos va a dar negativo. Menos. Menor que el... Menos, sí. Ajá, listo. Entonces, espera, anota María Alejandra para los puntos. Alejandra Guerrero. ¿Listo? Entonces, esto es menos 1,25. Listo. Después de eso, ¿qué hacemos? Ubicar en la tabla. Exacto. Pero entonces, tenemos que tener cuidado, porque como yo les dije, habían dos tablas. Esta, Sí, en la que está a que la era qué? izquierda. A la derecha. Entonces, tenemos que buscar, es en la tabla de la izquierda. Entonces, eh, la forma de buscar es exactamente igual, pero ¿cuál es la diferencia? Que, Que es que en la son tabla. negativos. ¿Listo? Entonces, menos 1,25. Listo. Calcúlenme cuál Va a es la ser probabilidad para eso. 0,1056, que equivale al 10,56%. Entonces, vamos a buscarlo acá. ¿Quién fue? ¿Milena? Sí, señor. Listo, Milena. Entonces, se me ocurrió. Menos 1,25. Entonces, los dos primeros, menos 1,2 por la columna, ¿cierto? Y el segundo decimal por la fila. Entonces, acá, en este.
¿Sí? ¿Sí era eso lo que me dijiste, Milena? Sí, profe, 0,1056. que es igual a 10,56%. Exacto. 10,56%. ¿Listo? Entonces, la probabilidad de que estemos llenando, ¿cuánto? 115 bultos o menos es del... Pongamos acá, vamos a copiar. Entonces, la probabilidad es del 10, ¿qué? 56%. Sí, señor. Entonces, esa es la probabilidad que estemos llenando. La cantidad de bultos es el 10,56% que estamos llenando por menos de 115 libras. ¿Listo, muchachos? ¿Hasta ahí bien? Sí, señor. Listo. ¿Cómo es que se lee, profe? ¿Qué cosa? ¿La probabilidad de qué? Ah, no, la probabilidad de, mire, de llenar con un peso menor o igual a 115 libras es de 10,56%. Voy a ver acá en los chats que han escrito. Ah, bueno, ya. Listo. Listo. Ahora devolvámonos al... Bueno, miremos algo de las tablas. Si ustedes se dan cuenta, en cualquiera de las dos tablas, tanto la de la derecha o la de la izquierda, el área sombreada es la parte que izquierda, ¿cierto? ¿Sí? O sea, de la línea de Z hacia la izquierda. Y en esta también, la línea de Z hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir eso? Que es la probabilidad de que que esté sucediendo en un valor menor al valor Z buscado, ¿sí? O sea, ejemplo, si decían los 150 libras, entonces, ¿cuál es la probabilidad? El resultado de esta tabla nos da la probabilidad de que estemos llenando con menos de 150 libras. Igual que este. Si acá era 115, la probabilidad que estemos llenando con menos de 115 libras. ¿Sí? Eso es lo que nos muestra la tabla, cuando es menos. Pero si yo les dijera, quiero saber cuál es la probabilidad que estemos llenando más de 115 libras, ¿ustedes cómo creen que se podría hacer? Muy bien. ¿Cómo creen, muchachos? Al 100% restarle el 10,56. Exactamente. Redondeemos ese 10,56 solamente a 10, ¿sí? Si sabemos que toda la gráfica, o sea, todo fuera al 100% y nos dio que la parte izquierda, o sea, menos de 115 libras, hay una probabilidad del 10%, la probabilidad de que estemos llenando más sería del 90. ¿Sí? Sí, señor. ¿Todos bien, muchachos? Sí, señor. Ahora, yo me había saltado el ejemplo 2. Entonces, hagamos ahora el ejemplo 2. Si deseamos saber la probabilidad de que un llenado elegido al azar tenga un peso mayor o igual a 150 libras. Entonces, si ustedes se dan cuenta, sería prácticamente muy parecido a este. Es que prácticamente lo voy a copiar. ¿Sí? Entonces, 150 libras, pero en vez de calcular menos, calculamos más, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería el procedimiento? Simplemente el mismo hasta un punto, ¿sí? Calculamos el Z para este valor de 150 y me daría, como es el mismo valor, 0,5.
con un Z de 0,5, según las tablas, nos daría que la probabilidad es de 69,15%, ¿sí? Igual que lo hicimos en el primero. Pero este 69,15% es la probabilidad de qué? De llenar 150 o menos de 150 libras. O sea, puede ser 140, 130, 120, ¿sí? Todo lo que queda a la izquierda. Pero ahora nos están preguntando la probabilidad que fuera el peso mayor o igual de 150 libras, o sea, a la derecha. Entonces, a ese cálculo que habíamos hecho antes, simplemente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues acá pongamos la probabilidad que sea menor. Entonces, la probabilidad que sea menor a 150 libras es esa. ¿Listo? Ahora, la probabilidad de que sea mayor a 150 libras, ¿cuánto sería? Sería coger el 51%. 100%, ¿sí? Y restarle la probabilidad de que fuera menor, ¿sí? O sea, el 100%, o sea, todo el porcentaje de la gráfica y le restamos la parte izquierda, que sería esto, ¿sí? Entonces, ¿eso me daría cuánto? ¿Cuánto me da? 30, ¿qué? Punto 85. ¿100 o 85? 85, ¿cierto? 85. Sí, señor. Por ciento. ¿Sí? ¿Qué tal, muchachos? ¿Hasta ahí me entendieron? Yo quiero que vayamos lentos, pero seguro. Por mi parte, sí, señor. ¿Listo? Ahora hagamos lo mismo, pero mire, lo mismo para el segundo ejemplo. Para este tercer ejemplo, decía que la probabilidad de que fuera menor o igual a 115 libras, lo hicimos los cálculos, ¿está? Nos dio que la probabilidad que fuera menor era de 10,56. Si yo les preguntara cuál es la probabilidad que sea mayor o igual a 115 libras, o sea, la parte derecha, ¿cuánto nos daría? 89,44. ¿Quién? ¿Quién lo dijo? Luis Miguel. A ver, Luis. Entonces, nuevamente, simplemente si queremos el de la derecha, es coger el 100% y restarle lo que hubiera sido El menor. otro. Entonces, Ujú. vamos a correr. Entonces sería igual. Me dijiste que no, 90, ¿qué? 89. 89, 89,44. 44%. ¿Listo? O sea, si es lo contrario, eso es todo. Si es lo contrario. Pues acá, ¿qué es lo que pasa? Que fue fácil porque ya teníamos el valor de que era menos. Por ejemplo, si yo les pidiera 130, ¿sí? El mayor igual a 130 libras, pues tendrían que hacer todos los cálculos, que es el Z, encontrarlo de menor, y después de encontrar el menor, pues hallar el de mayor. ¿Listo? Acá como ya habían hecho la mitad, pues simplemente fue agregar una operación más y listo. Ahora, esta otra. Si deseamos saber la probabilidad de un llenado elegido al azar tenga un peso entre 115 y 150 libras.
¿Cómo creen que lo harían? Estaban pensándolo mientras yo acá termino de poner los valores. Acá vamos arreglando la gráfica. Entonces, la probabilidad de que estemos llenando entre esto y esto. Acá les puse una gráfica adicional entre A y B, o sea, entre dos puntos, ¿cuál es la probabilidad entre eso? Vamos a suponer una situación. Supongamos que el dueño, no sé, dice, bueno, yo quiero saber cuánto estamos llenando en este rango porque si nos pasamos de 150, si, mientras no nos pasemos de 150, las pérdidas son aceptables, ¿sí? Y si no bajamos por menos de 115, pues tampoco vamos a tener problemas legales por estar llenando. Estamos suponiendo eso. Entonces yo quiero saber de toda la cantidad de bultos, cuánto estamos llenando entre estos dos rangos. Y ahí decidimos, si ejemplo, si el 98% de los bultos lo estamos llenando entre estos dos rangos, pues podríamos decir que estamos bien. Si ejemplo, si dicen no, que el 60% de los bultos lo estamos llenando en ese rango, pues estamos mal porque el otro 40% es el que estamos incumpliendo, o estamos perdiendo plata o estamos incumpliendo las normas. ¿No? Entonces, averiguar entre estos dos cuál es el porcentaje de bultos que estamos llenando. ¿Cómo lo harían? Profe, se podrían tomar las dos probabilidades que ya tenemos de la que es mayor a 105, la que es menor a 105, mayor a 150 y menor a 100, a 115 y restarlas para poder encontrar ese valor. ¿En Giovanni? Sí, Giovanni. Muy bien, Giovanni, esa es. ¿Sí? Nosotros ya habíamos calculado la probabilidad de 150, ¿sí? Y la probabilidad de 115, ¿sí? Vamos a ver si esto me deja acá rayar. Vamos por acá, ¿dónde está? Tenemos 150 y 115, ¿sí? La de 150, ¿cuál es la probabilidad? Todo esto. Ahorita, ahorita. Listo, esa es la probabilidad. Y ahora, si a esa probabilidad de que era 100, de 115, 150, le resto esta otra, ¿sí? Que era la de 115, que pena ahí los mamarrachos. ¿Qué nos queda? Si le resto estas dos, nos queda esto, ¿cierto? Esta área, esto es lo que nos queda. Y esa es la área que nosotros queremos averiguar, toda esto. Entonces, bueno, ahora borremos esto.
¿sí? Entonces, como dice su compañero, simplemente la probabilidad entre las dos es simplemente coger la probabilidad de 150 y restarle la de 115. Entonces, simplemente es coger las dos probabilidades y restarlas. ¿Cuánto nos da eso? 58.59%. 58,59%. ¿Listo? Entonces, la probabilidad que estemos llenando entre el 115 y 150 libras es del, digamos, del 60%. Entonces, lo que estábamos hablando es muy bajito, o sea que el 40% restante lo estamos llenando o demasiado o lo estamos llenando muy poquito. ¿Sí me hice entender? Sí, señor. Listo, muchachos. Entonces, esas son las tres situaciones que podemos presentar que nos pregunten. Una, que nos pregunten la probabilidad que estemos llenando de un punto X que nos están preguntando, la probabilidad que nos estemos llenando menor a ese punto X, esa es la primera situación. La otra, que nos están preguntando que nos estemos llenando un punto mayor a ese valor, ¿sí? Y la otra, la probabilidad que estemos llenando entre dos rangos, entre dos X. ¿Listo? Esas son las tres. Ahora, Profe, yo quiero que haga, señor. si queremos hacer esos dos, siempre lo hacemos así, hallar uno, luego el otro, luego restar. Exacto, ahí sería más trabajo, hallar uno, el otro y luego restar. Les voy a poner un Ok. ejercicio a ustedes a que lo hagan solos, ¿sí? Les doy que 5 minuticos. Ah, bueno, José, cuéntame, digo. Profe, qué pena, otra cosa, esto, en la parte de arriba, las tablas que usted nos da, de donde sacamos las probabilidades, ¿eso cómo se podría sacar si nunca nos las dan? ¿O eso cómo se llama como para uno buscarlas? O Nuevamente, sea, ¿cómo se determinan esos valores? ¿Cómo usted construyó esa tabla? esa tabla yo no la construí, esos son unos datos estadísticos, yo los saqué de un libro de estadística, ¿sí? Sí, O sea, ¿cómo se llaman como por... eh, digamos que toda esa tabla se hace por fórmula matemática, ¿sí? ¿Sí? Hay fórmulas matemáticas como que donde, dividir entre ejemplo, cada uno así, así? yo de esta situación hay una fórmula matemática para una distribución normal que es bastante compleja. Yo no sé si se las alcancé a mostrar la vez pasada. Pero, ¿salgo? No, un segundo, muevo esto. Mira, esta es la fórmula de distribución de densidad, bueno, de distribución de probabilidad normal, ¿sí? Entonces, son fórmulas complejas, ¿sí? Donde tienen Euler, tienen pi, y son, bueno, pues la media, la desviación estándar. Son bastante complejas de realizar. Entonces, ¿qué es lo que normalmente se hace? De esa probabilidad normal, esos sí serían valores normales de la media normal que nos estamos buscando, lo pasamos a unas gráficas estandarizadas, ¿sí? Lo que yo les decía. O sea, acá las gráficas pueden tener diferentes curvas, bueno, esta no, esta, diferentes medias, ¿sí? Puede ser una media de -10, una media de 20. ¿Qué es lo que hacemos? Pasamos todas estas gráficas a una estandarizada donde la media es 0 y hacemos la conversión por medio de z.
Y esta gráfica estandarizada ya se hicieron todos los cálculos de probabilidad. Entonces, decía, con una gráfica estandarizada donde la media es cero, eh, con un z de 1, la probabilidad es de tanto, con un z de 2, la probabilidad es de tanto, con un z de 3, la probabilidad es tanto. ¿Sí? Igual para los signos negativos, con un z de -2, -0,8, la probabilidad es de tanto. ¿Sí? Entonces, se formó la gráfica y las probabilidades para una media de cero. ¿Sí? O sea, se hizo la gráfica, se hicieron todas estas operaciones para una media de cero. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Cualquier situación hacemos la conversión a esa estandarizada, ¿sí? Con media de cero. Entonces, pues digamos que las gráficas y todas esas tablas que ustedes ven ahí, no es que yo las haya hecho, sino ya están estandarizadas y esas la encuentran en cualquier libro. Las imágenes que yo les envié son sacadas del libro. ¿Listo? O sea que es Entonces, prácticamente hacer el mismo cálculo para cada uno de los números. O sea, si yo quisiera hablar de 4.0, entonces la busco en internet o la hago con esa fórmula. exacto. Ah, Listo. Ahora complicado. espera. Volvamos otra vez al ejército. O sea, no me maten la cabeza. ¿Sí? O sea, lo que yo alguna vez les dije al principio de la clase, no nos matemos la cabeza con fórmulas complejas, sino miremos la fórmula sencilla y que ustedes entiendan qué es esto, ¿sí? Que es una distribución de probabilidad uniforme, que era la que vimos la pasada, y que es una distribución de probabilidad normal, ¿sí? Entonces, ¿para qué sirve? Para calcular la probabilidad de que suceda esto o suceda esto otro, ¿sí? No se maten con fórmulas complejas. Igual, por lo menos, yo ahorita les estoy haciendo con tablas. Si lo hiciéramos con Excel, es aún más fácil, porque en Claro. Excel usted lo puede poner z igual a tanto, ¿cuál es la probabilidad? Y Ni ingresa siquiera tendrían que valores y ver ya. tablas. Exactamente. Pero pues Y estamos viendo la básica para que ustedes entiendan cómo sale, para que no digan, ay, no, simplemente el Excel me lo botó y ya. No. sí. Entonces, ¿cómo sale? Y después, más adelante, cuando los siguientes temas, sí no lo voy a poner a buscar en la tabla de Z, sino ya lo hacemos con Excel. Ujú. Y usted de pronto no nos va a pedir como tanto a detalle esos tipos de fórmulas, ¿no? Porque qué pena, No, profe, no. me dio mucha curiosidad, pero ya me sacó de dudas, pues. Sí, o sea, lo que yo les dije, yo no quiero que ustedes se maten la cabeza con fórmulas, que ustedes mi misión no es que ustedes aprendan una fórmula, en una fórmula en medio año ustedes ya no se acuerdan de esa fórmula, ustedes la vuelven a ver y ni saben para qué sirve, sino que entiendan el concepto, ¿sí? ¿Qué es lo que existe? ¿Sí? ¿Para qué sirve? ¿Sí? Ya lo otro, lo que yo también les dije alguna vez, ustedes no, si ustedes van a una gran empresa, ustedes no van a ser los que van a sacar la estadística de los productos. ¿Verdad? En una gran empresa, pues ese trabajo es de los economistas, lo hacen los economistas. Lo que Sí, ustedes tienen que saber como administradores, ¿sí? La a parte rasgos financiera sobre todo. generales. Exacto, ¿sí? Que no le vayan a meter los dedos en la boca a los estadísticas. No, no, eso no existe o eso no sirve o sí. No, ustedes dicen, no, sí, hay una distribución normal que con eso podemos, de los datos que recolectamos sobre los productos o sobre los clientes, podemos mirar cuánto porcentaje de probabilidad hay de que al cliente le guste, que no le guste, que sea bueno, que estemos llenando más, que estemos llenando menos, ¿sí? Eso es lo importante. Y ellos se encargarán de los cálculos complejos y ustedes de entender. ¿Listo, muchachos? Entonces, yo quiero que hagan esto y les voy a dar 5 décimas. A todo lo que lo haga, pero necesito que me manden la foto por WhatsApp como las pasadas hicimos. Acá también es un rango, ¿sí? El de rango llenado entre 115 y 130 libras. La de 115, pues sencillo porque ya lo hicimos. Digamos que ya tenemos la mitad del trabajo. Pero la de 130 no lo hemos hecho. Ah, entonces, acá no va a ser 150, sino 130. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que estemos llenando entre 115 y 130 libras? Háganlo, lo hacen en el cuaderno, me toman una foto y me lo mandan por el WhatsApp.
Profe, yo lo hago a computador, ¿no importa? Pues mientras no se demore tanto, sí, no, no pasa nada, lo puede hacer a computador. Vale. ¿Listo? Porque la idea es que, bueno, son las y 9. ¿Cuántos se pueden echar? ¿5 minutos? Demos 5 minutos y ahí miramos cómo va. ¿Listo? Ya estaban timbrando el teléfono de acá. ¿Ya fue? ¿Ya recibiste o no? Mira, vamos. Está en clase. Muchachos, mientras sus compañeros. Muchachos. Sí. Ah, no sé, pensé que no me escuchaba. Mientras sus compañeros van haciendo, los que tengan dudas, pues yo me puedo volver y les explico. No sé si alguien tiene dudas. Profe, como aquí los dos son menores de 140, entonces se suman, ¿no? O sea, no Los importa ahí dos son cómo se menos. vea en la gráfica. Porque ahí en la gráfica pareciera que el 130 es mayor, ¿no? Ah, sí, 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 sí. Pero igual, no se suman, se tienen que restar ambos, ¿sí? Sí, tienes toda la razón. Mire, lo puse ahí como a la carrera y no me fijé. Entonces 130 debería estar por acá. 115 Vale. acá. Entonces, Ay, ambos lo tienen que buscar en la gráfica que sea menos en la parte inferior, en la parte izquierda del este. Entonces, acá tienen que buscar esta área entre los dos.
Cuando mi amigo el que me cae bien. Les gané, perros. Yo le iba a decir algo, se me olvidó, pero creo que pensaba, no. Ah, bueno, por acá ya contestaron. Uy, yo no había sentido el celular. Listo, ¿ya todos? Bueno, vamos a ver el que primero respondió Joanny. Ya descargo la imagen y lo revisamos. Bueno, entonces, acá Joanny nos dice, el de 115 ya habíamos hecho los cálculos, está sencillo, ¿sí? Ya sabemos que es 10,56. Ahora, la probabilidad para 130 igual, entonces tenemos que calcular el Z para 130. Entonces, X, que es 130, N, que es la media, menos new, menos 140 dividido en la desviación, que es 20. Entonces, eh, Joanny hizo los cálculos y le dio menos 0,5, ¿sí? La diferencia de 150 era 0,5 positivo, este es menos 0,5. Y en la tabla, menos 0,5 le dio 0,3065. ¿Sí les dio a todos? Este valor es sin porcentaje. Cuando esto lo volvemos a porcentaje, nos quedan 30,85%. Acá toca que le quite este porcentaje. ¿Listo? Acá comparando con sus compañeros les dio igual, ¿sí? Entonces, la probabilidad que estemos llenando 130 o menos es del 30,85%. Ahora, entre los dos, entonces acá nos da que es el 30,85. ¿Listo? Y acá simplemente sería la resta entre los dos. 30,85. Y nos va a dar, la resta entre los dos nos va a dar un resultado del 20,29%. 20,29%. ¿Listo? Entonces, el 20% de los bultos que estamos llenando, lo estamos llenando entre valores del 115 y 130 libras. Bien, muchachos. Puntos para todos, ¿no, profe? Todos los que mandaron.
antes de que empezara a escribir. Listo. Puntos para todos. Bien. Un último ejercicio. Este lo hacen y también 5 décimas. Yo sé, cuando ustedes se den cuenta, les voy a quedar debiendo décimas a todos los que participan acá en clase. Listo. Este último y ya nada más. La media de los pesos de 800 estudiantes de un colegio es 70 kilogramos, ¿sí? Se le tomaron pesos a 800 estudiantes y les dio que la media era de 70 y que la desviación estándar estaba en 3 kilogramos, ¿sí? Suponiendo que los pesos se distribuyen normalmente, o sea que es una distribución normal, porque podríamos decir que era una distribución uniforme, que era como la primera que vimos, pero no, es una distribución normal. Hallar cuántos estudiantes pesan entre 63 y 75 kilogramos. ¿Listo? Entonces, hágale. ¿Y cuánto creen que demore, muchachos? ¿10 minutos? Hagámoslo 15 minutos, ¿listo? Otras 5 décimas. ¿Listo? Y el primero que lo haga y lo haga bien, 5 décimas para todos los que me entreguen dentro de 10 minutos. ¿Listo? Y el primero que lo haga y lo haga bien, le doy la unidad. Pero el primero que lo haga y lo haga bien. Que me diga, tantos estudiantes están pesando entre 63 y 75 kilogramos. Les voy a dar una pista. Este 800 estudiantes se utiliza para la última operación. Cuando ya calculen el porcentaje que está, ¿sí? La probabilidad que está entre estos dos. Cuando calculen esa probabilidad y lo multipliquen por los 800 estudiantes, le va a dar la cantidad de estudiantes que tienen este peso. ¿Listo? Entonces, hasta las 12:40 máximo. No, mentira, 12:40. 12:35. ¿Entendido ahí, muchachos, o no? Sí, profe. Listo. Voy a tomar agua, ya vengo. 3 minutos a tomar agua y listo. Y vengo.
Listo, muchachos, ya volví. ¿Tuvieron dudas o inquietudes mientras tanto? ¿Qué tal me están escuchando todos? ¿Bien? ¿Bajito? Bien, profe. ¿Sí? Ah, listo.
No, muchachos, ¿falta alguien? Profe, yo mandé la respuesta 2 veces porque, pues por si acaso, porque no le puse como que más contexto a la respuesta. Entonces ahí la mandé con el contexto por si acaso. Bueno, listo. ¿Listo? Entonces empezamos. ¿O falta alguien por enviar? Yo, profe, ya le va a tomar foto. ¿Cómo? El mío, profe, que ya le voy a tomar foto. Bueno, el último. Menos de un minuto. Listo, muchachos. Entonces, tenemos acá. Este es el de Giovanni Sánchez. Sí, señor. Entonces, decía que la media es de 70 kilogramos. Muy bien, media. Y que necesitamos saber, bueno, una desviación de estándar de 3 y que necesitamos saber cuál es la probabilidad de que estemos llenando, de que los estudiantes tengan entre 63 y 75 kilogramos. Entonces, 63 y 75, listo. La gráfica está bien, perfecto. Entonces, primero, encontrar en este caso, él encontró la probabilidad de 63 kilogramos. Entonces, 63, acá dio el Z, ¿sí? Le dio un Z de menos 2,33 y eso en las tablas le tuvo que dar 0,0099, o sea, menos de 1%. Por el contrario, al otro lado, para 75 kilogramos, haciendo la misma operación, le dio un Z de 1,66 y una probabilidad de 0,9515, o sea, 95,15%. O sea, el 95% tiene menos de 75 kilogramos. Ahí simplemente lo que quedaba era más sencillo, era restar las dos probabilidades, la de 95,15 menos la de 0,99 y le dio 0,94%, o sea, el 94% está entre estas dos pesos de los estudiantes. Y ya con ese porcentaje nos dicen que fueron 800 estudiantes, entonces, ¿cuánto es el 94% de esos 800? 753 estudiantes. Entonces, 753 están entre esas dos pesos, entre 63 y 75 kilogramos. ¿A todos les dio igual? Bueno, yo alcancé a ver y los otros les dio, al menos los tres primeros les dio lo mismo. Muchachos, sí, sí, bien, me dice entender, al menos un poquito. Sí, profe. Listo, muchachos. Bueno, entonces ya dejamos hasta acá. ¿Alguna duda, inquietud? Listo, muchachos. Entonces, muchas gracias por su tiempo y nos vemos en la siguiente clase. Vamos a ver una más, un tipo de distribución de probabilidad más. Hay muchos tipos de distribución, pero estamos viendo, vamos a ver las tres, digamos, principales. La más básica, la que vimos la vez pasada, la uniforme, está normal y la siguiente que vamos a ver es exponencial, que también tiene algunas aplicaciones. ¿Listo? Entonces nos veremos en la otra clase y también les dejaré el producto, el primer producto en la siguiente clase. Profe, Bueno, muchachos,
Señor, cuéntame. ¿Nosotros debemos llevar cuentas de cada una de las décimas que ganamos o ya su merced va anotándolas por clase? Pues yo las estoy anotando, pero si quieren, lleven las cuentas, no hay problema. Pues por mí no las cuento, pero si su merced la está haciendo bien. Súper. Sí, yo las estoy anotando. Sí. Vale, gracias, profe. Esto de pronto las vaya poniendo, ¿sí? Entonces, si ejemplo, usted se ganó 5 décimas, yo de pronto vea que en el producto cero usted tenga un 0,5. Entonces no se asuste que no es la nota de producto, sino que para irlas ahí poniendo de una vez en el producto. Ya cuando le ve la nota de producto de esos 0,5 que ya le había puesto ahí, pues se lo agrego a lo que ustedes saquen. Vale, profe. ¿Listo? Sí, me gusta decirle porque a veces asustan, no, profe, yo ya tengo en el producto un 1 o un 0,2. No, son simplemente décimas que ustedes han ganado y después cuando califique el producto, porque de pronto se me entregan el producto hoy y ustedes ven la siguiente día el 0,2, entonces asustan, no. Cuando califique el producto, en ejemplo, sacan 3 y tienen una unidad más, pues les quedan 4. Vale, profe. Listo, muchachos. Entonces, una feliz tarde y espero que puedan alcanzar a ir a almorzar y descansar un rato. Vale, profe, gracias. Gracias, profe. Feliz día. Bueno, Gracias, bueno, profe. igualmente. Bueno, chao, muchachos. Gracias, profe, muy amable.